Vamos ahora a obtener el equivalente de Norton a través del método número 2. En este método número 2 vamos a obtener la resistencia de Norton a través de obtener lo que son tanto el voltaje de circuito abierto como la corriente de cortocircuito. Y vamos a ver que tenemos que llegar al mismo resultado que en el método anterior. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es, vamos a aplicar una transformación de fuente. En este caso vamos a transformar la fuente de 10 amperes en paralelo con la resistencia de 6 ohms que voy a señalar a continuación. La vamos a transformar en una fuente de voltaje en serie con una resistencia de 6 ohms, que es lo que tenemos en el circuito que está en la figura de la derecha. Ahora vamos a obtener el voltaje VOC, que es el voltaje entre las terminales A y B, y como nos podemos dar cuenta en esta figura de la derecha, este voltaje VOC va a ser igual al voltaje que yo mida entre las terminales de la resistencia. ¿Por qué? Porque está en paralelo con este voltaje VOC. Vamos a plantear entonces lo que es el método de mallas para esta primera malla que está aquí en la figura de la derecha, y vamos a empezar a analizar. Entonces vamos a ver que tengo menos 60 volts. Si yo voy a recorrer la malla en este sentido, menos 60 volts más 6 veces I1 más 2 veces el voltaje Vx. Entonces voy así recorriendo a través de la malla, más Vx. Y bueno, yo sé que todo eso debe de ser igual a 0. Ahora me puedo dar cuenta, por ejemplo, que el voltaje Vx, para simplificar mi análisis y para reducir incógnitas, yo me doy cuenta que este voltaje Vx va a ser igual a 2 veces la corriente I1. Entonces, bueno, esto se pudo haber hecho desde el principio. En lugar de poner el voltaje Vx aquí, lo que pude haber hecho es puesto directamente 2 por I1. Bueno, y de todos modos necesito esta equivalencia para saber cuánto vale esta 2b por x, que voy a señalar a continuación. Y de esta manera entonces nos quedamos con una sola incógnita. Al momento de tener una sola incógnita en esta ecuación, lo siguiente que vamos a hacer es despejar el valor de I1. Entonces al despejar el valor de I1, tengo 60 volts entre 12 y me va a dar igual a 5 amperes. Entonces la corriente I1 va a ser igual a 5 amperes. El voltaje Vx, yo sé que es entonces igual a 2 veces por I1. Entonces para obtener el voltaje Vx en la resistencia, que va a ser igual al voltaje VOC, lo único que tengo que hacer es multiplicar 2 por la corriente I1 y eso me va a dar un voltaje de 10 volts. Entonces el voltaje VOC va a ser igual a 10 volts. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es obtener la corriente ISC o corriente de cortocircuito. Si me fijo con respecto al circuito anterior, en este caso, para este método no estoy quitando las fuentes independientes, sino simplemente estoy analizando con el circuito tal cual como me lo dieron, estoy analizando lo que es el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito entre las terminales A y B. Ahora voy a obtener la corriente de cortocircuito entre las terminales A y B. Entonces yo de color rojo tracé un cable que representa el cortocircuito que estoy aplicando entre las terminales A y B, y lo que voy a hacer es que voy a obtener esta corriente. Entonces para obtener esta corriente lo que puedo hacer es, puedo fijarme en todo lo que está en juego aquí en este circuito. Entonces voy a ir marcándolo aquí de color rojo. Otra vez aquí este voltaje entre las terminales A y B tiene que ser de 0, porque yo sé que un voltaje de cortocircuito en un cortocircuito es de 0. Por lo tanto este voltaje Vx en la resistencia de 2 ohms va a ser de 0. Y este voltaje aquí también va a ser de 0. ¿Por qué? Porque es 2 veces Vx, pero yo sé que Vx vale 0, por lo tanto esta fuente va a estar inactiva. Y los únicos elementos que voy a tener aquí, entonces, alrededor de esta malla que se forma serían mi fuente de 60 volts y la resistencia de 6 ohms. Entonces al analizar esta malla, lo único que tengo que hacer para obtener la corriente ISC es dividir el voltaje de 60 volts entre
los 6 ohms. Y eso me va a dar igual a 10 amperes, que es la corriente de Norton. Entonces, ahora para poder obtener lo que es la resistencia de Norton, lo único que tengo que hacer es que voy a dividir el voltaje que obtuve, VOC, entre los 10 amperes y me va a dar una resistencia de 1 ohm.